Bueno, decíamos que Chile vive sus horas más dramáticas, bueno, primero por los incendios y ahora por la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Una muerte que todavía se está investigando cómo fue que se precipitó el helicóptero que piloteaba. Bueno, Gonzalo Gallardo, quien es periodista de Chilevisión, seguramente nos pueda dar detalles. Gonzalo, buenas tardes. Hola, gusto de saludarte, Silvia. Aquí estamos con dos golpes potentes para nuestro país. El primero de ellos, estos incendios que vienen a dejar un manto de muertes mucho más grande que el terremoto del año 2010, una de las peores tragedias que ha vivido nuestro país en los últimos 150 años. Y ahora esta situación de la muerte de un expresidente, el segundo expresidente tras la vuelta a la democracia que fallece, pero en este caso en trágicas circunstancias, ¿no? Por este accidente aéreo que termina por llevarse un mandatario que fue el último, el previo, el mandatario previo a Gabriel Boric, el que le entregó la banda presidencial, la avioneta de O'Higgins, al actual presidente de la República, quien estaba muy activo por lo demás porque estaba permanentemente en reuniones, estuvo en Sao Paulo hace unos días atrás, estaba también, de hecho, preocupado del tema de los incendios en la región de Valparaíso, había encabezado reuniones con sus colaboradores más cercanos para prestar ayuda al actual gobierno. Una situación muy trágica la que se está viviendo a esta hora en nuestro país. Gonzalo, mientras nos vas relatando lo que pasó con la muerte del expresidente Piñera, vamos viendo imágenes de la zona donde cayó. ¿Nos podrías situar y contarnos cómo es la geografía del lugar donde cayó este helicóptero? Claro, mira, bueno, lo que ustedes están viendo ahí en pantalla es cómo iba atravesando, la trayectoria en la que iba atravesando el presidente en su helicóptero. Lo que pasa es que el lago Ranco está rodeado de varios terrenos que son privados. De hecho, él se encontraba almorzando en la casa de uno de sus amigos, un empresario, junto a parte de su familia, estaba uno de sus nietos, también estaba una de sus, estaba su hija y su yerno, que lograron escapar de esta situación. Y él, por razones que son investigadas, porque hay varias hipótesis, algunas de ellas señalan de que el mandatario tenía mala visibilidad, había llovido copiosamente y estaba lloviendo copiosamente en ese momento en el sector. Se dice que habría tenido los vidrios empañados al momento incluso de subir al helicóptero. Él tenía vasta experiencia piloteando helicópteros, tomó cursos y él tenía una licencia autorizada para pilotar helicópteros desde el año 2004. Había tenido un episodio en el año 2011 de un desperfecto técnico, pero fue nada más que un susto en aquella oportunidad. Y ahora, bueno, se da esta situación donde él, y presumiblemente lo que habría ocurrido es que no se habría podido sacar el cinturón al momento de caer el helicóptero al lago y se habría hundido cerca de 40 metros con el helicóptero. Por ende, la hipótesis es que haya muerto no del impacto, sino que ahogado en el lago, pero es parte de la investigación. Ahora, ¿qué ocurrió con él? Tenía mala visibilidad, lo otro que se presume también es que pudo haber tenido una situación de salud que haya generado... La mala visibilidad, Gonzalo, era por cuestiones climáticas. Se habla de que estaba lloviendo, había neblina. ¿Esto es real? Sí, efectivamente, estaba lloviendo copiosamente y había baja visibilidad en el sector que se fue también complementando con viento que había surgido en los últimos minutos. Después amainó un poco y de hecho ha estado lloviendo permanentemente durante estas últimas jornadas ahí en el sector del lago Ranco. Entonces lo que se presume es que esa puede haber sido una de las razones gatillantes previo obviamente a la investigación que tiene que dilucidar todo lo que habría generado esta situación. Gonzalo, decías recién que iban parte de sus familiares. ¿La hermana del expresidente también viajaba en el helicóptero? Bien. Gonzalo, ¿podés escucharnos? Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Gonzalo Gallardo, nuestro colega de Chilevisión. Recordemos que Piñera tenía 74 años. Sus acompañantes venían de la casa del empresario José Cotz, ubicada en el sector de Lihue, del lago Ranco. Y los primeros reportes señalan que el helicóptero despegó en medio de una jornada de lluvia y de neblina que afectó la zona, lo que ocasionó su caída apenas unos minutos después. Claro, Gonzalo lo estaba relatando, Piñera era un piloto con experiencia y tal vez esa confianza lo llevó a salir al viaje con lluvia, con la lluvia sin
pensar lo que podría suceder. Gonzalo, conectamos nuevamente con vos. Te preguntaba sobre los familiares que iban acompañando en el helicóptero a Piñera. ¿Estaba la hermana también del expresidente? Sí, efectivamente, la hermana, uno de sus nietos, se supone también que había uno de sus hijos que estaría también dentro de estos pasajeros, pero la primera información había dicho que eran 5 pasajeros. Después se modificó aquella información que la está manejando Senapred y ha dicho que son 4. Entonces todavía estamos a la espera porque claramente hay que ver en qué condiciones están cada uno de ellos y sin duda el testimonio de ellos como pasajeros sería fundamental para saber qué es lo que ocurrió realmente con este accidente. Una situación que todavía sigue siendo bastante misteriosa, incluso costó bastante que el gobierno llegara a confirmar esta situación. La confirmó antes la oficina, tal como mostraban ustedes, la oficina del expresidente, y posteriormente fue el gobierno el que salió con la ministra a confirmar esta noticia. Bien, algunos datos dan cuenta que en 2011 Sebastián Piñera había protagonizado un accidente en helicóptero que, bueno, se había quedado sin combustible y tuvo que aterrizar de emergencia. Es decir, que ya sabía de situaciones, bueno, de posibles situaciones críticas viajando en el helicóptero y no tenía miedo, ¿no? No, para nada. De hecho, el expresidente tenía una vasta experiencia en el manejo de helicópteros. Él tenía entrenamiento, de hecho se especializó en el tema del manejo de este tipo de aeronaves. Este helicóptero, recordemos, era propio, era un helicóptero de su propiedad, ya lo conocía bastante bien, tenía además de un instructor de vuelo que trabajaba permanentemente con él, que le hizo las veces también de manejador, digamos, o de a la larga operador en muchas situaciones. Es un helicóptero que tiene también un refuerzo de fuselaje bastante importante, es un helicóptero de muy buena calidad. Y lo que mencionan ustedes del año 2011, claro, efectivamente fue un susto, que yo lo mencionaba al principio, que vivió el exmandatario, lo contó en algún momento de manera jocosa en una entrevista que me tocó hacerle personalmente en una radioemisora cuando él estaba de candidato a su segundo periodo, y ahí él mencionaba que fue un episodio de susto, pero que del susto, decía él, se aprenden las lecciones. Y en esta oportunidad, bueno, se dio esta situación lamentable, pero una de las cosas que él amaba era volar en helicóptero. De hecho, incluso, y como entretelón de esta situación, él se operó los ojos. Él tenía unas bolsas en los ojos que él dijo que se las había operado, reconoció que se las había operado para tener mejor visibilidad, para poder justamente operar helicóptero. O sea, era una de las pasiones del expresidente Piñera. Un hombre, bueno, millonario, que había decidido jugarse por la política, por su país, ser presidente, lo fue 2 veces, pasó por muchas cosas, ¿no? ¿Cómo lo recuerda el pueblo chileno a Sebastián Piñera? Bueno, sin duda que hay muchos hitos que permiten recordarlo. Sin duda que el más reciente tiene que ver con la pandemia del COVID-19 y el manejo que tuvo nuestro país ante esta pandemia, donde se logró tener una cantidad importante de accesos a vacunas que incluso se compartieron con países vecinos para superar la situación de la pandemia. Hubo una inversión importante en cuanto al tema de los respiradores y ayudas económicas importantes para la ciudadanía en medio de la crisis. Se le recuerda también por el rescate de los 33 mineros de la mina San José, que también fue un hito internacional que mucha gente conoció y que permitió también, mediante la generación de nueva tecnología como la cápsula Fénix, lograr tener rescates de otros mineros en otras partes, de situaciones también de esa envergadura. Y, por cierto, la reconstrucción tras el terremoto del año 2010 que le tocó encabezar a él cuando estaba recién asumiendo su primer periodo presidencial. La gente está en una situación mixta porque, si bien es cierto, había muchas personas detractoras de él salió con una muy baja popularidad del Palacio de la Moneda cuando asume Gabriel Boric. No es menos cierto que no ha habido manifestaciones a favor de su fallecimiento, por ejemplo, como sí se dio cuando falleció el ex dictador Augusto Pinochet, que hubo celebraciones en la Plaza Italia. Ahora hay un ambiente silente, incluso los más acérrimos opositores, como es el caso del ex candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadwe, han expresado su solidaridad y han destacado la figura de Piñera como un hombre de derecha, pero profundamente democrático. Así lo han calificado desde distintos sectores políticos y parece que eso también se ha traspasado a la ciudadanía, por lo que hemos visto en este ambiente silente que hay en las afueras acá del Congreso Nacional, donde él, por lo demás, fue senador, donde entregó la banda presidencial hace un tiempo atrás y donde se fue en esta misma puerta en la que yo me encuentro acá afuera, en su auto particular. Una vez que
terminó con su periodo, decidió irse como un civil más. Gonzalo Gallardo, periodista de Chilevisión, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.